Solo pido una cosa. Si no quieren las hojas, no lo reciben, pero por favor no lo dejan tirado aquí en el piso. Solo pido una cosa. Si no lo quieren, devuélvenlo pues. Pero solo sugiero que lo guarden, que lo pueden llevar. Es para ayudarnos a seguir creciendo en nuestra fe. ¿Necesitan más? Ok. Thank you. Gracias. ¿Tenemos suficiente? Ok. Ok. Bueno, hasta ahora en nuestro estudio hemos considerado la doctrina de la inspiración de las Escrituras y hemos visto lo tan importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y también hemos visto la naturaleza del Dios mismo quien servimos. Pero en esta noche, como dije, veremos lo que revela la Biblia acerca sobre la persona de Jesucristo. La doctrina de Cristo se conoce como cristología. Y comenzaremos examinando su naturaleza, luego veremos su obra aquí y finalmente vamos a considerar por qué esto es importante para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver primeramente sobre la naturaleza de Cristo. Y quiero que piensen muy bien conmigo rápidamente, porque lo único que distingue al cristianismo de todas las demás religiones y cultos del mundo, lo único que determina si somos cristianos o no, lo único que es esencial para nuestra salvación es la firme creencia de que Jesús es también el Hijo unigénito de Dios. Y es por lo tanto, Jesucristo es el ungido, el Mesías, la segunda persona de Dios Trino. El cristianismo es diferente de otras religiones del mundo porque Jesucristo es el centro de nuestra fe. Sin Cristo no hay nuestra fe. Sin Cristo no existe el cristianismo. ¿Ok? Eso es importante entender, porque si eliminas a Buda, si eliminas a Mohammed, si eliminas a Zoroastro de las creencias asociadas con ellos, todavía sus doctrinas permanentes intactas. Tú puedes remover a Buda y todavía tienes la religión de budismo. Pero si quitas a Cristo, no hay o no queda en el camino nuestra doctrina. Sin Cristo no tenemos doctrina. Y eso es importante entender, porque Cristo es la importancia de lo que nosotros creemos. Cristo es el centro de todo lo que creemos. Todo rodea alrededor de Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos creencia. Ponlo así, simple. No existe el cristianismo. Nuestra fe se basa en que Jesús es Dios en la carne humana y también que Jesucristo es Dios. Simple así. Pero vamos a tomar un examen en este momento. Veamos algunas de las posiciones para describir la persona de Jesús que son inadecuadas y falsas. No sé si dije esa palabra correcta, pero quiero que lean aquí en la pantalla y ustedes me van a decir si es correcto o falso. ¿Están listos? La persona de Jesús contenía tanto deidad como humanidad. ¿Verdadera? Léanlo de nuevo. La persona de Jesús contiene tanto deidad como humanidad. Es parcialmente verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es parcialmente correcto? ¿No es cierto que Jesús es qué? Dios y hombre. Y sí es cierto que contiene tanto deidad como hombre y como Dios. Pero es falso en cierto aspecto, porque Dios no contiene tanto. Dios es completamente Dios y completamente
hombre. No contiene cierta cantidad, es completamente Dios. No, eso es un poco confuso. ¿Por qué? Porque van a seguir viendo rápidamente. Jesús era mitad Dios y mitad hombre. ¿Por qué? Ya lo acabo de decir, ¿right? Jesús era mayormente Dios y un poco hombre. Jesús fue hombre como nosotros somos hombres. No fue diferente de nosotros, excepto que alcanzó un alto nivel de moralidad y misión. ¿Por qué? ¿Fue diferente que nosotros? Ok. Ok. Pero note lo que dice, excepto que alcanzó un alto nivel de moralidad y misión. No, right? Ok. Jesús era Dios y realmente no un hombre en absoluto. Falso. Ok. ¿Por qué comienzo leyendo esto? Porque estos son verdaderas enseñanzas que personas tienen acerca de Jesucristo. Estas creencias aquí son lo que personas creen. Esto no es algo nuevo y no es algo inventado. Hay personas que creen esto. Y le voy a enseñar algunas cosas muy importantes porque a lo largo de la historia la iglesia luchó para comprender quién y qué es Jesús. Y principalmente cómo se relaciona con el Padre. Por ellos surgieron algunas interpretaciones diferentes. Now, no, perdón. No. Ok, perdón. So, vamos a ver esto rápidamente. No estoy acostumbrado a usar esto, pero durante los siglos 4 y 5, o 4 y 5, los controversias en torno a la persona de Cristo parecían brotar como la mala hierba en un jardín. En todo el imperio romano que abrazó el cristianismo en ese momento, todo el imperio romano creía en Cristo y había un movimiento, pero los maestros enseñaban diferentes doctrinas sobre quién era Jesús. Y van a ver algunos de las doctrinas hoy en esta noche que enseñaban acerca de Jesús. Primero, y no, perdóname si digo las palabras equivocadas, no lo sé cómo decir en inglés ni en español. All right? Pero la palabra es los docetistas. Ok, los docetistas. Los docetistas, ellos pensaron, y escuchen bien, ellos pensaron que Jesús simplemente parecía estar en la carne. Afirmaban la divinidad de Cristo, pero negaron su humanidad. Dijeron que su cuerpo no era más que una fantasma o un espectro, y que sus sufrimientos y muerte eran meras apariencias. Y la razón por que ellos pensaron esta era que si Jesús sufriera, no era Dios, porque Dios no puede sufrir. Si Jesús era Dios, no podía ¿qué? Sufrir. Por lo cual ellos dicen que Jesucristo no sufrió en la cruz. Esto es los docetistas. Ellos pensaron que Jesús simplemente parecía estar en la carne. Era espiritual, no era humano, no tenía carne. Pero también había los gnosticismos. Is it working? You got it? Okay, thank you. All right. El gnosticismo. Las creencias de los gnósticos estaban arraigadas en un dualismo que decía que todas las cosas espirituales eran buenas y todas las cosas materiales eran malas. Escuchen, lo espiritual es ¿qué? Bueno, y las cosas materiales son malas. Así que negaron la encarnación, razonando que si la carne fuera inmoral y Jesús fuera perfecto, Jesús no podía ¿qué? Haber tenido un ¿qué? Un cuerpo físico, porque era malo.
las cosas materiales es mal. So Jesús, si Él es perfecto, no puede tener un cuerpo físico, solo espiritual. También existía el nestorianismo. El nestorianismo enseñó que Jesús tenía esquizofrenia. Y van a entender esto un poco. Could you go to the next one? Jesús tenía esquizofrenia. Y cuando digo esquizofrenia, es que el término esquizofrenia significa que tiene múltiples personalidades. So, ellos decían que Jesús no era una sola persona. Jesús tenía varias personas en él. Eran dos personas diferentes viviendo en un solo cuerpo. Los primeros padres de la iglesia rechazaron esta enseñanza porque no corresponde con lo que nosotros creemos en la Biblia. La Escritura presenta a Jesús como una persona completa que posee tanto una naturaleza humana como una divina. Pero también había algo que se llama el uticuanismo. Can you go to the next one? Because I can't control it. ¿Me puede ayudar con decir esa palabra? Eso es la palabra. Now, esa palabra o esa doctrina enseñó que las dos naturalezas estaban de alguna manera mezcladas y ambas siendo alteradas produjeron una especie de fusión. So, básicamente el espiritual con la humanidad se mezclaron y formaron este Jesús. Por supuesto, la iglesia también rechazó esa creencia, porque no era verdad. Jesús no es una mezcla. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Pero también luego hubo el modalismo, también que se llama como el sabelianismo. Esa palabra. Los modalistas negaron la Trinidad y dijeron que Dios asumió diferentes modos en diferentes momentos, pero que no había unicidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. So Dios tomaba turnos en siendo uno de esos. Si Dios quería ser espíritu, primero se convirtió en espíritu, pero no podía ser los tres en uno, tenía que tomar turnos. ¿Ok? Luego también había los arianos. Ario fue un maestro y él afirmó que Cristo era un ser creado, que no era Dios. ¿Ok? So escuchen, era un ser creado y no era Dios. Now, si Jesús es un ser creado, eso implicaría que no puede ser ¿qué? No puede ser Dios, porque Dios no puede ser creado. Dios es el principio. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué estoy hablando de estas doctrinas o sea, estas enseñanzas? Porque tú dirías, well, Nelson, ¿por qué mencionas esto? Estos son de los cuarto y quinto siglos. Créanlo o no, hay muchas religiones que existen hoy en día que se basan de estas enseñanzas. Esto no es algo nuevo. Sin embargo, los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta humano nacido de una virgen que llegó a existir como todos los demás. Sin embargo, los musulmanes también enseñan que el Espíritu Santo y María tuvieron relaciones y así salió Jesucristo. Los mormones, que tienen la idea de los arianos, ellos adoptaron una forma moderna de arianismo y creer que Jesús tuvo un comienzo, tal como lo hizo Dios el Padre. Si bien dirían que Jesús es un hijo de Dios, dirían que simplemente fue uno de muchos hijos, incluyendo ellos mismos. So, en la doctrina de los mormones, cada uno de nosotros somos hijos como Cristo. Y cada uno de nosotros somos dioses como Cristo, porque todos nosotros hemos sido creados. ¿Por quién? Por Dios. Ellos también enseñan la falsa enseñanza que podemos convertirnos en dioses como Jesús. Los testigos de Jehová, ellos son casi como los modalismos. Ellos dicen que Jesús fue la primera creación de Jehová y que inicialmente fue llamado el arcángel Miguel y luego se convirtió en Jesús.
Pero también ellos enseñan que no existe la Trinidad y que Dios existe en una persona, al igual como el unitarismo. Y los científicos cristianos, lo cual serían un poco similar como los diosistas y los gnosticismos, los científicos cristianos hoy en día enseñan acerca de su divinidad, pero niegan su humanidad. Como puedes ver, la doctrina de Jesús hoy en día no es nada nuevo. Como diría el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Por favor, no piensen que estas religiones salieron de la nada. Estas religiones salieron desde el cuarto y quinto siglo. Aunque hoy en día el misterio de la naturaleza de Dios está más allá de nuestra comprensión completa, aunque yo no podría pararme aquí y explicar cómo Dios es 100% hombre y cómo Dios es 100% Dios. Nadie lo puede explicar porque nadie entiende el mente de Dios. Pero aunque yo no lo puedo explicar, ni Fabio lo puede explicar perfectamente, no cambia la realidad de que esto es claramente lo que enseña la Escritura. La Biblia enseña específicamente y claramente que Dios es 100% hombre. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él no es, como diría algunos, mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente Dios y completamente hombre. Y Jesús tiene dos naturalezas, uno divino y uno humano. Sin embargo, Él es todavía una persona. Como pueden ver en sus hojas, ahí van a tener la persona de Jesucristo. Él es deidad completa, lo que significa que Él es Dios completo y es humano completo. ¿Están de acuerdo conmigo? All right. Y vamos a explorar un poco más acerca de Jesús es Dios. Now, algunos que niegan que Jesús es Dios afirman que Jesús nunca dijo que Él es Dios. Now, escuchen bien. Las personas que niegan que Jesús es Dios es porque Jesús nunca lo dijo en la Biblia. Y tengo que ser sincero con ustedes. Es cierto que la Biblia nunca registra a Jesús diciendo las palabras precisas que yo soy Dios. Jesús no dice precisamente yo soy Dios. Sin embargo, esto no significa que Jesús nunca afirmó ser Dios. Aunque solo porque Él no lo dijo específicamente, no significa que Él no lo dijo. Por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30, dice esto: el Padre y yo somos ¿qué? Uno. El Padre y yo somos uno. ¿Qué está Jesús diciendo ahí? Que somos uno, que soy Dios. Y sin embargo, esto causó en los judíos una reacción. La declaración y afirmación que hace Jesús, Él está afirmando ser Dios, y esto causó que trataran a apedrearlo. Sin embargo, en el versículo 33 dice: porque tú siendo hombre, estos los fariseos hablando, porque tú siendo hombre te haces pasar ¿por qué? Por Dios. Le están acusando, le estás diciendo, tú estás hablando blasfemia. Porque un humano no puede ser ¿qué? No, Jesús, recuerden, Jesús nunca explícitamente o específicamente dijo yo soy Dios, pero indirectamente sí lo dijo. Ahora, piensen en esto también. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba afirmando acerca de que Jesús es Dios. Y cuando Jesús declaró, el Padre y yo somos uno, voy a regresar rápidamente, el Padre y yo somos uno, Él dijo que Él y el Padre son de una naturaleza y esencia. También es importante notar que Jesús como hijo es distinto del Dios el ¿qué? El Padre. Sin embargo, aunque son distintas personas, todavía son una. Buckham comenta que Jesús no está diciendo que Él y el Padre sean una sola persona, sino que juntos son una solo Dios. Now, al discutir la Trinidad en las próximas semanas, aprenderemos cómo Dios es uno con tres esencias, pero hoy no me toca predicar sobre eso.
Hoy me toca predicar sobre Jesucristo. Pero en Juan capítulo 8, versículo 58, es otro ejemplo. Dice así: antes de que Abraham naciera, yo soy. Escuchen lo que Jesús está diciendo. Antes de que naciera, ¿qué? Abraham, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que Él también es ¿qué? Que Él es eterno y que Él también es Dios. ¿Se recuerdan las palabras que Dios le dijo en Éxodo capítulo, en Éxodo a Moisés? Él le dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy te mando, yo soy te hablo. Los judíos que oyeron a Jesús decir que Él es antes de Abraham, yo me imagino que se enojaron. ¿Cómo éste puede decir que Él es antes de Abraham? Y cómo Él puede decir que Él es yo soy, Dios. Y durante su ministerio, los demonios lo reconocieron como el único Hijo de Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 7, escuchen lo que los demonios gritan. Ellos dicen, ¿por qué te entrometes, Jesús? Dijo ¿hijo del qué? Del Dios Altísimo. Los demonios reconocen quién está delante de Él. Sin embargo, Satanás en Mateo 4, versículos 3 y 6, aunque esto se escucha como una pregunta, pero no es una pregunta. Recuerden que el diablo le estaba tentando a Jesús. Y dice, si tú eres el Hijo de Dios. Pero Satanás sabía muy bien quién estaba delante de Él. Y lo más importante que podemos ver acerca de la deidad de Cristo es cuando Dios el Padre, cuando Jesucristo está siendo bautizado, en Marcos capítulo 1, versículo 11, el Padre dice, hay un voz que sale del cielo y dice, tú eres mi ¿qué? Mi Hijo amado. ¿Quién está hablando aquí? Dios el ¿qué? El Padre. Habla Dios el Hijo diciendo, tú verdaderamente eres mi Hijo. Durante el ministerio de Jesús, Él también actuó como quien tenía autoridad única sobre el templo. ¿Se recuerda cuando Jesús se enojó en el templo y comenzó a tirar todas las cosas de alrededor? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hacen con qué? Con mi casa, con mi templo. Este templo me pertenece a mí. Escuchen la palabra de Jesús, mi casa. También podemos ver cuando Jesús saca a los demonios, Jesús sanó a los enfermos, Jesús levantó a los muertos. Eso solo explica el poder de Dios. Solo Dios puede levantar a los muertos. Solo Dios puede sanar las enfermedades incurables. Solo Dios puede sacar los demonios. Dios estaba allí hablando. Él asumió los derechos divinos de perdonar los pecados. ¿Se recuerdan cuando los amigos bajaron a su amigo que estaba paralítico o enfermo? ¿Se recuerdan la historia? Cuando Jesús dice claramente, hey, perdonas tus pecados. Y los maestros de ahí, ¿qué dijeron? ¿Quién es este hombre que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús dijo, ¿qué? ¿Qué es más fácil que yo hago? ¿Perdono sus pecados o le digo levántate y camina? Jesús es el único persona que puede perdonar los pecados y Él afirmó también que finalmente Él juzgaría al mundo. También sostuvo que era mayor que todo lo que precedieron, ya sea Abraham, Jacob o Moisés. ¿Se recuerdan lo que Jesús dice? Cuando Jesús hablaba, Él dijo, ustedes han oído que sé qué, que sus antepasados han escuchado. Ustedes han oído, pero cuando Jesús hablaba, Él decía, pero yo digo. Jesús estaba afirmando, ustedes escucharon de maestros, pero quien te habla a ti, yo digo, es aquel que tiene la autoridad. Es aquel que le habló a tus antepasados. Yo hablo. Ahora quiero hacer una pausa aquí, porque hace 2 semanas hablamos de los atributos comunicables e incomunicables de Dios. ¿Se recuerdan?
Algunos no se van a recordar porque vi muchos papeles tirados en el piso. Me resiento, pero no se preocupen. Los perdono. ¿Se recuerdan? Hablamos acerca de los atributos incomunicables y comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solo pertenecen a ¿quién? Solo le pertenece a Dios. Por ejemplo, hablamos sobre Dios es soberano, Dios es infinito, Dios es inmutable, Dios no ¿qué? Dios no cambia. Hablamos que Dios es eterno, Él es el principio y Él es el fin. Hablamos que Dios es omnipotente, el todopoderoso. Hablamos que Dios es omnisciente, lo sabe ¿qué? Todo. Y Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Ninguno de nosotros podemos hacer esto. Esto solo le pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Están conmigo? ¿Entienden? Ok. Escuchen la definición de los atributos incomunicables. Son los atributos que solo le pertenecen a ¿quién? Dios. A Dios. Ahora, yo quiero que me lean estos versículos y ustedes díganme qué atributos son. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué tipo de atributo es esto? Incomunicable, ¿sí? Es un atributo incomunicable y un atributo ¿qué? No, sí, es cierto. Es un atributo eterno. Solo Dios es ¿qué? Eterno. En el principio ya existía el ¿qué? ¿Quién es el verbo? Nosotros ya sabemos, pero específicamente es ¿quién? Jesús. All right? En el principio ya existía el verbo, ¿quién es? Jesús. Ok, escuchen, Jesús es eterno. Luego, Jesucristo Él mismo es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Esto es qué? ¿Incomunicable? Inmutable, correcto. Es un atributo incomunicable, es inmutable, no puede cambiar. All right, perfecto, vamos siguiente. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Me ha dado qué? ¿Qué atributo es eso? Omnipotente, soberano. Él tiene toda autoridad. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. Ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de qué. ¿Qué atributo aquí? Omnisciente, lo sabe todo, sin preguntar. ¿Por qué donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Omnipresente. Está en todo lugar. Como pueden ver, Jesús también tiene los atributos incomunicables, lo cual se recuerda que es el características de los atributos incomunicables. ¿Le pertenece solo a quién? A Dios. Jesús, teniendo los atributos incomunicables de Dios, confirma que Jesús es ¿qué? Dios. ¿Están conmigo? Jesucristo es Dios, 100%. Pero también Jesucristo era hombre. Digo era porque era el pasado. Sí existió un hombre llamado Cristo. Junto a las declaraciones de la unicidad y la deidad de Jesús, hay relatos de su humanidad completa. Él es completamente Dios y completamente hombre. Su nacimiento virginal de ninguna manera minimiza esto. De acuerdo a Juan capítulo 1, Jesús es el verbo que ya que existía. Y Él estaba con Dios y Él es Dios. Pero también en Juan capítulo 1, versículo 14, dice esto. Y el verbo quien estaba con Dios y el verbo quien es Dios, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Escuchen, el verbo quien representa Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nosotros podemos ver que sí, Jesús tenía un cuerpo humano.
Sin embargo, Jesús experimentó un nacimiento humano. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, quien es Jesucristo, nacido de una mujer. Escuchen, Jesús fue circuncidado al octavo, perdón, esa palabra, al octavo día. Lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 21. Él poseyendo una verdadera naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso. ¿Quién está hablando aquí? Por tanto, ya que ellos son. Ustedes, nosotros, la humanidad. ¿Somos de qué? Carne y hueso. Por tanto, ya que aquellos son de carne y hueso, hablando de nosotros, Él también compartió esa naturaleza humana. La Biblia nos está diciendo, tal como nosotros, carne y hueso, también Jesús fue carne y hueso. Jesús fue humano, tal como tú y yo. Mi querido hermanos, Jesús usó el baño, como tú y yo. Jesús, siendo hombre, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Él experimentó tristeza y agonía. ¿Se recuerda cuando murió su amigo Lázaro? Lloró. ¿Se recuerda en el jardín? Lloró. Jesús tenía hambre. Cuando ayunó por 40 días, tenía hambre. También Jesús tenía sed. Cuando estaba en la cruz, Él pidió por algo de tomar. Cuando habló con la mujer samaritana, pidió por algo de tomar. Jesús también se cansaba. Tenía que descansar y dormir. Cuando Jesús estaba en el barco, ¿se recuerda cuando los vientos y los mares? ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Por lo tanto, es fundamental reconocer que la naturaleza divina de Jesús no fue cambiada ni alterada. No es simplemente un hombre que tenía a Dios dentro de sí, ni es un hombre que manifestaba cualidades divinas. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hebreos 1, versículo 3 lo expresa de esta manera. Dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que Él es, hablando de Dios. Él sostiene todas las cosas con sus palabras poderosas. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas, ni combinadas en una nueva naturaleza de Dios hombre, como enseñaba el ecumenismo. Están separados, pero actúan como una unidad en la única persona de Jesús. Por lo tanto, según nuestra comprensión de la naturaleza de Cristo, Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Ahora que nosotros entendemos y comprendemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ahora que sabemos eso, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hará Él? Vamos a mirar rápidamente las obras de Cristo. Cuando vemos las obras de Cristo, tenemos que entender que Jesús es Dios y siendo Dios, Él es ¿qué? Él es creador. A Jesucristo se le atribuye obras que solo Dios puede hacer. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, Juan declara, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz la luz de la humanidad. Y ahí voy a parar. Escuchen lo que Juan está diciendo. Jesús, quien es el verbo, estaba en el principio. Y no solamente estaba en el principio, Él creó todo desde el principio. La frase en el principio implica la preexistencia. Jesucristo es el verbo eterno que hizo todas las cosas, que está con Dios y que es Dios.
Ninguna cosa llegó a existir aparte de Él. Y Pablo confirma eso en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, Él lo hizo. Y todo lo que Él hizo le pertenece a Él. Podemos ver, esto arroja la luz sobre incidentes en los evangelios. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba en el barco durmiendo como un humano? Los discípulos llegan y lo levantan y le dice a Jesucristo, ¿vas a hacer algo? ¿Qué onda? Jesucristo se levanta, yo me imagino un poco medio molesto, porque como humano estaba dormido. Se levantó, se puso en el barco y le dijo a los vientos y al mar, tranquilícese. Y el mar y los vientos obedecieron. ¿Por qué los vientos y el mar obedecerían a Jesús? Porque Él es el creador del viento y del mar. Podemos ver que Jesús es el creador de todo lo que existe. También podemos ver que Jesús es juez. En Juan capítulo 5, versículos 22 al 30, Jesús se describe a sí mismo como el juez del mundo. Escucha lo que Jesús dice. Además, el Padre no juzga ¿a qué? A nadie, sino todo el juicio le ha delegado en el ¿qué? En el Hijo. Escuchen lo que Jesús dice. El Padre no va a estar juzgando en el día de juicio. ¿Quién va a estar juzgando? Será yo. Yo estaré sentado en el trono. Para que todos honran al Hijo como lo honra a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús como Hijo del Hombre, Él juzgará a todas las naciones con justicia. Pablo al igual dice que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 2, Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de ¿qué? De Cristo. Él usa la palabra el bema, ante el trono de Cristo. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo, el Hijo de Dios, para que cada uno reciba lo que correspondan, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Será Jesucristo que estará juzgando a cada humano. Él es el juez. Pero también esto debe hacernos temblar un poco. Esto es algo aterrador porque toda la humanidad merece ¿qué? La muerte. El justo juez tiene toda la autoridad para condenarnos. Pero gracias a Dios que el juez es también nuestro abogado. El juez es también nuestro Salvador. Yo pensaba que alguien iba a decir amén, solo escuché uno, pero no lo tiene que decir, si no lo creen, ni modo. La Biblia dice que también las rocas le alabarán si nadie lo alaba. En el Antiguo Testamento enfatiza que la liberación solo podía venir a través de Jehová y no de ningún hombre. Está en Salmo 146, versículos 3 al 6. Pero Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice algo muy interesante. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos que su nombre, Jesús, note su nombre no es Jesucristo, su nombre es Jesús, que significa Salvador, aquel que viene para salvar. Y debe salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Pero ¿cómo
nos salvará Jesús. Quizás la explicación más clara y sencilla que yo pude encontrar en la Biblia está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, donde Pablo resume el mensaje del Evangelio para nosotros y él dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12 y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez y la mayoría de los cuales viven todavía aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último como uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí. Notan varias cosas que mencionan aquí acerca de la obra de Cristo. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y esto es fundamental del Evangelio y el propósito fundamental para el cual Jesús vino. Jesucristo vino porque Él vino porque tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5, versículo 8 dice que Dios demostró su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6, versículo 23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Jesús murió por nuestros pecados y esta fue la razón principal porque Él vino a la tierra a rescatarnos de nuestro castigo, porque el pecado nos lleva a la muerte, pero Cristo vino para liberarnos de nuestro castigo. Cristo vino a liberarnos del pecado. Jesús no murió porque no tenía poder contra los que los clavaron al madero. Jesús no murió porque fue incomprendido y por lo tanto víctima del sistema o porque fue obligada. Al contrario, Jesús entregó su vida voluntariamente y en obediencia a la voluntad del Padre. Eso es la razón porque Él vino. En Juan capítulo 12, versículo 27, Jesús dice esto: ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla, he venido. Escuchen lo que Jesús dice. Yo ya tenía una razón para venir. Ya tenía un plan. Y yo he venido a cumplir el plan que yo he tenido con mi Padre. Cuando hablamos de Jesús dando su vida por nosotros, hay términos con los que deberíamos estar familiarizados. En sus hojas van a ver rápidamente, yo no tengo mi hoja, pero en sus hojas no se tienen que preocupar. Hay términos que van a ver ahí, van a ver la palabra sustitución, van a ver la palabra expiación, van a ver la palabra redención y todos estos términos. Y lo pueden revisar por ustedes mismos luego en la noche o cuando tienen tiempo. No se tienen que preocupar, hoy en esta noche no lo voy a hacer porque es mucho, pero hay un término que sí quisiera ver rápidamente, es acerca de la palabra sustitución. Cuando hablamos de sustitución, queremos decir que Jesús murió en nuestro ¿qué? Murió en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, Pablo dijo que Cristo murió por nuestros pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo nosotros recibimos la justicia cuando merecemos la muerte? Cristo Jesús tomó nuestro lugar en aquella cruz. Quien tenía que estar allí ese día muriendo, o quien tenía que haber muerto ese día, muriendo, gracias. Quien tenía que estar muerto, esa palabra muerto ese día es nosotros. Pero ¿quién murió? Fue Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar para que el culpable sea inocente y el inocente sea
culpable. Él que no conoció pecado, se hizo pecado para que el pecador pudiera ser sin pecado. Me encanta como lo dice John Stott. Él dijo, la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose por Dios. Piénsalo por un momento. Nosotros pecamos porque nosotros creemos que somos Dios. Tomamos decisiones como si fuéramos Dios. Pero la esencia de la salvación es que Dios, el autor de toda creación, el creador del mundo, sustituyó por el hombre. El rey se bajó de su trono y se hizo hombre y tomó nuestro lugar para redimirnos. Ahora en 1 Corintios capítulo 15 al 4 dice que Jesús fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. La obra de Jesús no terminó en la cruz. La tumba vacía nos dice que nuestro Señor venció la muerte y la resurrección nos da esperanza y seguridad de que la muerte no es definitiva y que la vida que tenemos en Cristo es eterna. En la cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados, Él derrotó a la muerte y se levantó de la tumba victoriosamente. Yo me recuerdo en la universidad, y no sé si ustedes han leído, pero cuando la primera vez yo leí, cuando leí la meteorología, ¿así se dice la palabra? Metodología, mitología griega, me quedé impresionado. Tantas enseñanzas y tantas historias. Para los griegos, esto no era mitología, era su teología. Ellos verdaderamente creían en estos dioses. Se llama mitología griega hoy porque no hay evidencias históricas de que esos dioses existían. No hay evidencia que existía Zeus, ni Poseidon, ni Hades. Se llama mitología porque no hay evidencia. Pero ¿será esto el caso de Jesucristo? Mi querido hermanos, la resurrección no es un mito, es un hecho. Sin embargo, puedes ir a la tumba hoy y ver que no hay cuerpo ahí. Y si no lo crees por usted mismo, solo escucha que habían personas que vieron al Cristo resucitado. No era algo inventado. Sin embargo, Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas y luego apareció a más que 500 hermanos. Pablo está diciendo, si no crees en la resurrección de Cristo, solo pregunta a estos hombres. Está hablando de miles de años atrás. Luego él dice, la mayoría de los cuales vive todavía. Me hubiera encantado que Pablo hubiera puesto los 500 hombres allí, pero creo que hubiera ocupado mucho espacio. Pero él dice, aunque todavía están vivos, aunque algunos han muerto. Y si no crees a estos 500 hombres, solo vayan y pregúntele a los apóstoles. Y si no le crees a los apóstoles, hable conmigo. Pero que Jesucristo resucitó y se presentó, sí es cierto. Habían testigos que físicamente le vieron. Esto es importante entender, porque para dudar de la resurrección de Jesús, hay que decir que todos estos testigos fueron mentirosos o engañadores. Y Pablo quiere que entienda que la resurrección claramente no era un mito, no era simplemente un sueño o una fantasma inventadas por los discípulos, era una realidad. La resurrección de Cristo fue un hecho verificable que pueda ser corroborado por testigos presenciales que aún vivían cuando se escribió esta carta. Pero también para concluir, Jesús gobierna. Además, ¿se recuerdan cuando Jesús se presentó ante todo el mundo? Él no se quedó. ¿Qué sucedió? Se fue. Ascendió al cielo. Y cuando Jesús está ascendiendo al cielo, los que estaban allí, que le vieron, se quedaron ahí como babosos, con sus bocas abiertas, mirando, hasta que un ángel tuvo que llegar y le dice, Galileos,
¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ciérrense la boca. Este mismo Jesús que se ha llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Se recuerdan, mis queridos hermanos, cuando Jesús llegó a Jerusalén en la última semana? ¿Cómo llegó Jesús? ¿Sentado en un qué? En burro. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén en un burro. En 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 13, podemos ver el rey Jehú montó en un burro para su unción. Y en 1 de Reyes, capítulo 1, David quería aclarar que Salomón sería rey, lo colocó sobre un burro. En la época del mundo antiguo, los reyes y los ricos montaban en burros. Pero cuando se montaban en burro era porque ellos querían mandar un señal. Y el señal es que ellos venían para traer paz. Podías confiar que todo iba a estar bien, todo iba a estar tranquilo. Note cómo llega el Rey Jesús, el que gobierna el mundo. Él dice, yo soy manso y yo soy humilde. En mi primera venida, no estoy sobre un caballo de guerra. Estoy sobre un ¿qué? Un burro, trayendo paz. Como diría Filipenses, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten, Jesucristo subió sobre un burro y luego esa semana lo crucificaron. El rey murió, pero el rey también resucitó. No se sienten mal por Jesucristo, porque la Biblia también dice en Filipenses, pero ese Dios, quien también resucitó, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Mis queridos hermanos, Jesús llegó por primera vez en un burro, pero cuando Jesús regresa en segunda vez, no será en un burro, sino estará sobre una nube que se parece como un caballo de guerra. Y déjame decirte, Apocalipsis dice muy bien en capítulo 19, versículo 16, que su título será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Jesucristo regresa por su pueblo, sí habrá paz para todos los que confían en Él. Pero debe temer también el que ha negado aceptarlo como Rey. Aquellos que niegan su existencia, aquellos que niegan que Él es Dios, aquel que niegan que sí resucitó, tienen mucho que preocuparse. Porque cuando Cristo regresa, será para conquistarte y destruirte para siempre. No habrá misericordia en gracia cuando Él regrese. Ya la misericordia en gracia se acabó. ¿Me escuchan? So que esto sea una advertencia para aquellos que no han confiado en Cristo Jesús. Su vida está en riesgo. Su vida sin Cristo te lleva a la destrucción para siempre. Por lo cual, ¿qué más le tengo que decir que Jesucristo es real? Y si tu vida no está centrado en Cristo, tu vida está centrado en nada. Porque todo este mundo se acabará, menos Cristo. Él es siempre. Él es ayer, hoy y mañana lo mismo. Él es el principio y el fin. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Déjenme orar sobre nosotros en esta noche para despedirnos.